mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales. Comenzamos obviamente a analizar este proyecto que obviamente tiene muchísimas aristas, y uno de los temas es jubilados, y uno de los, te diría, expertos en materia de previsión. La voz autorizada. Exactamente. Eugenio Semino está conectado con nosotros. Eugenio, muy buenos días. Jorge Maure te saluda. Junto a mí se encuentra Uriel Friedman. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Eugenio, bueno, a ver, uno de los puntos, ¿no?, de este ambicioso proyecto de ley que envió el Ejecutivo tiene que ver con jubilados y tiene que ver con esta suspensión, ¿no?, de esta fórmula que se estaba llevando a cabo, y la idea es la actualización por decreto. ¿Qué lectura tenés al respecto y a quiénes van a estar actualizándoles lo que tiene que ver con su jubilación y quiénes van a estar exentos? Sí, mira, es más de lo mismo pero peor. En el marco de una crisis humanitaria de 8 millones de argentinos. La situación es la siguiente. 5 millones de Ahí perdimos la comunicación. ¿Nos escuchás, Eugenio? No, vamos a ver si podemos restablecer justo en el arranque de su mirada, de su lectura, que tiene una lectura muy rigurosa, muy interesante, porque otro de los puntos, Uri, es el tema del fondo de ANSES, ¿no? Que va a pasar al Tesoro Nacional. Sí. Atenti al lupo con eso. ¿Y para qué, no? ¿Cuál es el objetivo? Las arcas del ANSES siempre fueron la joya. Recordemos que la modificación se dio a partir de lo que fue la salida de la FJP a la jubilación que conocemos actualmente. Eugenio, nuevamente te volvemos a contactar. Estabas empezando a desarrollar. Es un poco más de lo mismo, pero peor, decías. Sí. Mira, hoy el panorama es el siguiente. Hay 8 millones de argentinos, 5 millones jubilados de la mínima. El día martes van a cobrar 105.000 pesos. Cobraron en diciembre 160 por un bono de 55.000. Otros 2 millones, que eran las jubilaciones medias, que nunca cobraron un bono, que están prácticamente en un valor similar, 170.000 pesos. Y 1 millón de personas con discapacidad, cuyas pensiones no contributivas son el equivalente al 70% de las mínimas, que van a cobrar 84.000 pesos. La canasta del jubilado al 6 de octubre, la última publicada, estaba en 313.000 pesos. Claro. Por lo cual, frente a esto y a que esos 8 millones de argentinos tienen gravísimos problemas de atención de la salud, hay miles de intervenciones quirúrgicas suspendidas sin edie por falta de insumos, stent, válvulas, etcétera, etcétera. Estamos en una verdadera crisis humanitaria. ¿Y por qué digo lo mismo pero peor? En el 2019, el presidente Fernández, una de sus primeras medidas fue suspender la ley de movilidad, porque los jubilados habían perdido durante el 18 y 19, en el gobierno anterior, de Macri, 20 puntos respecto a la inflación. Entonces se iba a recuperar a partir de suspender la ley de movilidad. Lo que ocurrió es que durante sus 4 años de periodo de gestión, las jubilaciones perdieron el 100% del poder adquisitivo. Y un dato concreto. En aquel momento, diciembre del 19, las mínimas eran $233. Hoy son de $105. Claro. Frente a esto, que anunciaba rápidamente, lo que se plantea es lo mismo que se había planteado antes, por lo cual los resultados van a seguir siendo los mismos, pero con un sector que está cada vez más fragilizado. Por ejemplo, tenemos una cantidad, que es un fenómeno en los últimos 10 años, tenemos decenas de miles de adultos mayores, de personas mayores que viven en pensiones, porque no pueden bancar un alquiler, ni tan siquiera si son propietarios de las expensas. En Buenos Aires tenemos conocidos 15.000 casos, en la ciudad refiero. Una pensión
con una habitación de baño compartido o sirgas está en 90.000 pesos. El jubilado el martes cobra 105.000 pesos, pone los 90.000 pesos y no come. Claro. Los medicamentos del 10 de agosto a este momento que estamos hablando aumentaron el 88%. Van a estar en el orden del 230, 240 cuando anualicemos el 31 de diciembre. Entonces, frente a este panorama, hay un funcionario que es un buen técnico, Osvaldo Giordano. Yo pienso otra cosa de la seguridad social, pero bueno, venimos discutiéndolo, él intervino en la privatización del sistema del 92, pero es un muy buen técnico. Pero yo digo, la planilla de Excel es una cosa, y quienes hacemos asistencia directa, donde no vemos expedientes ni números, vemos el sufrimiento de carne y hueso, vemos que la gente se nos está muriendo. Digo, acá hay que hacer el enfoque desde otro lado. Creo que hay algo que se habla muy poco y se viene atendiendo mucho, que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Se creó en el 2009 con la reestatización del sistema, eran 100.000 millones de dólares, y su ley dice que solo puede ser destinado como fondo anticíclico a cubrir la pérdida de poder adquisitivo de los beneficios en momentos de crisis. Nunca ningún gobierno lo utilizó para eso, y ahora la disposición es que directamente se pasa a disposición del Tesoro Nacional. Esa es plata que pusieron estos jubilados en su vida activa. Eugenio, buen día. ¿Para qué se usaría esa plata? O sea, ¿para qué la usaría el Tesoro Nacional? Mira, en realidad se regulariza legalmente lo que viene ocurriendo de hecho. Es decir, para financiar las cosas más diversas, puede usarla, porque se viene haciendo eso. La última etapa, el señor Lisandro Clery, que era quien administraba el fondo, con la gestión más a manejar la mesa de dinero del Banco Central, se usó para compensar el mercado del dólar blue. Es decir, se usa para las más variadas cosas, algunas más santas, otras menos santas, pero nunca un peso va al bolsillo del jubilado, ni se plantea ahora que vaya. Y es más, no tenemos, mi organismo es uno de los cuales debiera recibir el informe periódico del estado del fondo. Hace 2 años que no sabemos nada. La titular, hasta el 10 de diciembre, la señora Raberta, dijo el fondo ahora tiene 77.000 millones de dólares. Consultoras dice que tiene 30.000 millones de dólares. Viste, acá los miles de millones de dólares es como si se discutieran monedas, ¿no? Pero al margen de eso, sea 30.000 o 77.000 millones de dólares, tienen que estar en el único lugar que corresponde, que es el bolsillo del jubilado. Que corresponda a cada uno lo que le corresponde. Eugenio, ¿tenés pensado presentar algún tipo de amparo? ¿Te ha llegado algún tipo de consulta para empezar a tener por lo menos un análisis de presentar hacer algún tipo de presentación ante la justicia? Mira, nosotros en el 19, cuando se suspendió aquella ley de movilidad, hicimos un amparo colectivo y llegó a la Corte. Ahí quedó. Y vamos a hacer ahora exactamente lo mismo. En aquel momento me patrocinó Andrés Gil Domínguez, y hoy, bueno, hablé con él y obviamente tenemos que ver, porque ahora estamos hablando simplemente de los enunciados, es decir, cuando se sancione, obviamente que sí, lo vamos a hacer, es lo que nos permite, lo que debe ser conforme a nuestra función y lo que nos permite el Estado de Derecho. Pero sabiendo esto, ¿no? Es decir, este tipo de medidas, cuando llegan a la Corte, quedan ahí, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo concreto de eso, el caso Badaro no existe más, y el amparo que habíamos presentado con quien era mi colega en ese momento, a nivel nacional,
con Eduardo Mondino, un amparo que el día de hoy no se resolvió. No existe más el caso, se murieron muchos jubilados a la espera. Por eso digo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, pero me parece que los resultados hay que obtenerlos rápidamente a través de buscar consensos, dejarse de ver lo técnico y tomar conciencia que estamos en una crisis humanitaria de 8 millones de argentinos. Desde la Defensoría de la Tercera Edad, ¿ven un riesgo de regreso de las AFJP, de las jubilaciones privadas? No es negocio para el capital. Cuando se hizo eso fue un negocio para el sistema financiero y para algunos sindicatos que fueron parte de quienes tuvieron la FJP. Había 23, quedaron 8. Y la devolvieron cuando ya no era negocio. ¿Y hoy no sería negocio? No. Simplemente por eso, no claro, es un sí, tema ideológico, ¿viste? Sí. El capital no tiene corazón, ¿no? Eugenio, se lo escuchó, ¿no?, al ministro de Economía, Luis Caputo, decir que con esta decisión de hacer las actualizaciones vía decreto y que sea un manejo solamente del Ejecutivo, los jubilados van a ganar más. Está claro que por lo menos el panorama que vos estás planteando es totalmente inverso. ¿Por qué siempre el ajuste recae en la tercera edad? ¿Por qué siempre recae en los jubilados? Porque el sistema político argentino tiene una idea vieja de nosotros los viejos. Tiene una idea arcaica de la sociedad. A los 60, 65 años, la biología hoy nos ofrece 20 años más de vida plena con calidad. ¿Y qué implica esto? Que si a vos, a partir de ese momento, te agregan salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, te convertís, lo que pasa en el mundo, en un fenomenal reproductor de riqueza. Porque tenés lo más apreciado a tal efecto, que es la disponibilidad de tiempo y la disminución de tus cargas familiares. Ya tu familia está armada, criada o no lo está, pero ya viviste esa vida. No tenés decisión de ahorro. Y lo hemos visto en el mundo, primero los países nórdicos, Noruega, Finlandia, que no tenían sistema de seguridad social hace 30 años, hoy encabezan el índice Melbourne de los sistemas más sustentables. La Unión Europea hizo lo mismo, la conversión de las monedas al euro en el 2002 lo hicieron los viejos, con su movimiento. Es decir, con diversión y con inversión. Y esto empezó a pasar en Latinoamérica a partir del 2000. Países que no tenían sistema jubilatorio o que tenían muy poca inclusión, fueron avanzando innumerablemente, rápidamente. Nosotros hicimos el camino regresivo, pero porque falta este concepto. Acá pasás a ser una carga social, pasás a ser un enfermo, pasás a ser un gasto. ¿Viste que el sistema político argentino habla del gasto en seguridad social? Sí. En el mundo se habla de la inversión en seguridad social. Totalmente inverso. Eugenio, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, siempre tan claro, tan riguroso. El agradecido soy yo, les deseo lo mejor, a pesar de lo que describimos. Lo tenemos que solucionar entre todos. Y esperemos que el 31 de diciembre, al alzar las copas, tengamos presente que muchos no lo pueden hacer, pero los que sí podemos, tenemos que tratar. Se cortó justo. Bueno, Eugenio, ahí está. Eugenio, muchísimas gracias por este contacto. Se cortó. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, pasaba por Mañana Sí. Información y análisis sobre los temas más relevantes de la política nacional. Mañana Sí.